Como dije antes, estamos acá para este webinar tan esperado, webinar de inteligencia artificial aplicada a un caso de éxito. Y ese caso de éxito se llama Chiara, y por eso nos acompaña Soraya del Portillo, fundadora y CEO de Team Training Consulting, una consultora de recursos humanos especializada en el desarrollo de habilidades. Y cuenta con muchísimos años de experiencia en recursos humanos y es la founder de Chiara. Y además un excelente speaker. Yo he tenido el gusto de charlar con ella en algunas ocasiones, así que espero que la disfruten tanto como yo y aprendamos de Chiara, que es increíble. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenas tardes en función de dónde estemos. Lo primero que voy a hacer, con tu permiso, va a ser compartir mi pantalla, pero antes quiero presentarme y contaros sobre todo mi punto de vista de cómo la inteligencia artificial se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida profesional, y yo creo que nosotros podemos ser ese ejemplo. Chiara es el ejemplo tácito de cómo podemos aplicar desde un ámbito menos tecnológico, cómo os necesitamos a todos aquellos que os estáis formando o que os formaréis con Keep Coding, para poder hacer que nuestra vida sea mejor. Voy a proyectar ahora sí. Vamos a ver y os cuento quiénes somos y qué es lo que hacemos. Pues bien, a ver si me lo permite. Estamos en ello. Antes de nada, y recopilando un poco lo que vuestra compañera, lo que Julieta ha comentado, soy Soraya del Portillo. Es cierto que mi experiencia en recursos humanos es bastante dilatada y es de ahí de donde encontré la necesidad de cómo podíamos mejorar o dónde podíamos encontrar un pain en el mercado, un pain en aquellas cosas en las que nosotros éramos expertos. En este caso, en formación y en habilidades. Y más concretamente, en hablar en público, en una soft skill muy concreta. Hoy os voy a contar este caso de éxito porque lanzamos nuestro producto al mercado aproximadamente en el 2018 y hemos tenido un éxito bastante interesante. Estamos en 16 países y la magia fue combinar diferentes nuevas tecnologías. Como podéis ver, no solamente introdujimos en este simulador de realidad virtual para presentaciones en público la realidad virtual, sino que también introdujimos la inteligencia artificial, y es lo que hoy vengo a contaros un poquito en detalle desde el punto de vista de una no tecnóloga, pero intentando haceros ver la importancia de cómo las cosas que os van a enseñar a hacer en Keep Coding, las cosas que estáis aprendiendo a hacer aquellos que ya estáis formando parte de la familia Keep Coding, vais a ser capaces de hacer. Además, en Chiara existen otras dos nuevas tecnologías, además de la realidad virtual y la inteligencia artificial, que ayudan a conseguir el éxito que hemos tenido. Y es el procesamiento del lenguaje natural, luego entraré en contaros un poquito más en detalle, y la descomposición del sonido. Descomposición del sonido es algo en lo que somos únicos en el mundo. Es un desarrollo propio y es lo que hace tan valiosa nuestra solución. ¿Cuál es nuestra solución? En un minuto os la cuento y luego entramos a ver qué es la inteligencia artificial y cómo participa de lleno. Yo os diría que supone posiblemente un 75% de la solución que nosotros hemos puesto en el mercado. Pues bien, es un simulador de realidad virtual donde los alumnos, está orientado a EdTech, es decir, a educación, donde los alumnos tienen la posibilidad de ponerse unas gafas de realidad virtual, sentirse inmersos en escenarios, en diferentes escenarios, donde van a poder hacer sus presentaciones en público. Hasta ahí lo único que hacemos es permitir al alumno que se sienta inmerso en diferentes entornos. Pero realmente ahí ya empieza a jugar la inteligencia artificial, porque mientras que el alumno está haciendo su presentación, mientras que está hablando y al mismo tiempo mientras que está manteniendo contacto visual con todas las personas reales que ve en esa parte de realidad virtual, ya vamos recogiendo data. Data que va a pasar por nuestro algoritmo de inteligencia artificial y que va a ser analizada, luego os contaré un poquito más en detalle cómo, para generar, en este caso, gracias a la analítica, una serie de feedbacks que va a recibir el alumno. ¿Qué es lo que analizamos? ¿Qué es lo que medimos? Pues aspectos tan importantes como la entonación, el contacto visual, la velocidad de habla, detectamos coletillas, etc. Luego entraremos en cómo la inteligencia artificial analiza cada uno de estos aspectos. Además, ¿qué recibe el alumno? Además de este feedback generado por el algoritmo elige los vídeos adecuados en función del score que ha conseguido gracias a una medición objetiva.
Además de esto, conseguimos tener una data de mejora, una data objetiva, una data comparativa que nos permite seguir entrenando a la herramienta. Aquí podéis ver en esta pantalla, justo aquí abajo, un mapa de calor. Hoy hablaremos también cómo el mapa de calor es un sensor más, un sistema más para que la inteligencia artificial sea capaz de conseguir un objetivo que es objetivizar algo tan subjetivo como es cómo realizamos las presentaciones en público y darle al alumno consejos concretos, precisos, exactos de cómo mejorar su capacidad de convencer, influir y comunicar. Empecemos por el principio. ¿Qué es la inteligencia artificial? Estoy convencida que en los cursos de coding van a profundizar muchísimo más para contároslo. Desde el punto de vista del, digamos, del oyente común y desde el punto de vista de una no tecnóloga que se ha metido en este mundo, la inteligencia artificial no es magia, no es un milagro. Es la simulación de determinados procesos de inteligencia humana por parte de las máquinas. Es decir, aquellas cosas que son capaces de hacer las personas, ¿cómo podemos hacer que sean replicadas, si es que pueden ser replicadas, por máquinas? En esta inteligencia artificial, yo creo que hay 3 niveles de profundidad, pero en la inteligencia artificial, en este caso que utilizamos nosotros, llegamos a tocar hasta el 3er nivel. El primero es el aprendizaje, es decir, la adquisición de información y reglas para el uso de esa información. Adquirimos información, unos inputs que nos llegan a nosotros, a nuestro servidor, a nuestro algoritmo, establecemos reglas, ahora entraremos a contar cómo las establecemos, que permiten usar esa información para generar unos outputs. El nivel 2 podríamos decir que es el de razonamiento. Es decir, la herramienta es capaz de sacar conclusiones y, por tanto, generar consejos a partir de esas reglas que hemos marcado. Y esas reglas no tienen por qué, no en todas las ocasiones, van a ser reglas simples. Nosotros combinamos reglas simples de análisis de variables únicas con reglas complejas en las que combinamos diferentes variables. Es lo que llamamos variables más profundas o variables combinadas, que permiten al algoritmo que llegue a sus propias conclusiones y que genere feedbacks más complejos. La verdad es que todo este entrenamiento, ahora os contaré cómo lo hemos hecho nosotros, pero parte de cómo lo haría un humano llevándolo a la parte, digamos, objetiva, a cómo eso que haría un humano se convierte en una regla. El tercer nivel es lo que conocemos como deep learning, la autocorrección o autoaprendizaje. Y hoy sí os voy a poner un caso concreto, hoy os voy a contar muchísimas cosas de Kiara, os voy a poner un caso concreto de dónde utilizamos nosotros o para qué aspecto, para qué KPI concreto utilizamos deep learning en todo el algoritmo que tenemos dentro de la aplicación. Bien, como os comentaba, la inteligencia artificial es cualquier software que sea capaz de replicar capacidades humanas, pero ojo, las máquinas tienen más capacidad que los humanos para reconocer patrones. Yo os diría que pueden llegar a ser más exactas, más precisas, tener 0 errores o un número de errores bastante más pequeño o mínimo respecto a las personas. Os puedo decir que también es mucho más rápido, no solamente más eficiente y más preciso, sino mucho más rápido, y lo que es más complejo es capaz de manejar muchas más variables al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando un profesor que está enseñando cómo hablar en público a un grupo de alumnos está evaluando la capacidad de uno de ellos cuando está haciendo una práctica, este profesor es capaz de analizar esa práctica muy probablemente teniendo errores humanos. La inteligencia artificial se va a saltar esos errores porque es exacta y precisa. Además, posiblemente lo vaya a hacer mucho más lento. La inteligencia artificial tiene unos tiempos de microsegundos. Y posiblemente ese formador, cuando esté analizando una variable, como puede ser contar el número de veces que esa persona repite una muletilla o una coletilla, va a ser difícil que ese mismo profesor al mismo tiempo sea capaz de contar el número de palabras por minuto que hace el alumno o detectar los decibelios o las inflexiones con las que ese alumno habla. Lo bueno que tiene Kiara, lo bueno que tiene la inteligencia artificial es que es capaz de manejar todas estas variables con esas 3 características únicas de la máquina. Pero sí que es cierto que aunque las máquinas tienen más capacidad que los humanos, lo tienen para reconocimiento de patrones. Antes tenemos que haber generado esos patrones. Sí que es cierto que las máquinas
todavía no son capaces de aprender de manera asociativa. Y eso es donde el ser humano tiene que aportar para generar reglas, generar normas que en un futuro pues, nos permitan que las máquinas cada vez sean más potentes. Voy a dejar claro estos tres conceptos que me imagino que ya conoceréis bastante bien: inteligencia artificial, machine learning y deep learning, y los voy a llevar al ejemplo, un ejemplo que podemos conocer todo el mundo, y los voy a llevar al ejemplo de Kiara. La inteligencia artificial, ¿qué significa? ¿Qué es? Son máquinas simulando el comportamiento y razonamiento de los humanos. Es decir, Kiara, en el fondo, a veces lo llamamos así, es un coach virtual. Está simulando lo que un formador, lo que un coach, lo que un experto en oratoria y talento es capaz de hacer con personas. Para ello, podemos utilizar diferentes técnicas. Vais a ver que Kiara también utiliza Machine Learning. Un ejemplo que todos conocemos, porque al final la inteligencia artificial está en cada una de las cosas que nos vamos encontrando hoy en día en la vida. Cualquiera de vosotros que tenga un smartphone lleva consigo la inteligencia artificial. Dos ejemplos de inteligencia artificial en este nivel podrían ser Siri, Alexa. Aquí me viene siempre una de las preguntas que nos suelen hacer los clientes: ¿por qué llamamos a nuestro producto Kiara? Y este es justo el motivo. No sé por qué, pero los nombres de aquellos sistemas de inteligencia artificial que llevan consigo un procesamiento de lenguaje natural, solemos ponerle nombre propio de mujer, pues Siri, Alexa, Cortana. Kiara podría ser uno de ellos. Entramos en un segundo nivel, que es el Machine Learning, que es la capacidad que tienen los ordenadores, las computadoras, los algoritmos, para aprender por ellas mismas, a partir de los datos y a partir de la experiencia. En su uso más complejo es Deep Learning. Nosotros actualmente en Kiara nos quedamos en Machine Learning, pero os voy a dar alguna pistilla de lo que viene en el futuro. Os voy a hablar un poco también de Deep Learning y del futuro que viene, en este caso con Deep Learning con Kiara Pro. Un ejemplo de Machine Learning podría ser desde el análisis predictivo que pueden hacer los vehículos autónomos hasta la personalización de los contenidos según patrones de comportamientos. Es decir, ¿qué utiliza Amazon para recomendarme a mí cuando compro una falda, una camisa en concreto? Pues toda esa información, el Machine Learning, toda esa información de la edad que tengo, dónde vivo, cuáles son mis gustos, mis últimas compras, cuáles suelen ser las prendas que suele comprar alguien con mi mismo patrón. Eso sería Machine Learning. ¿Dónde Kiara? ¿Dónde nuestro simulador aplica Machine Learning? Uno de los factores específicos que nosotros analizamos en este caso es el rango tonal con el que habla un alumno. Todos habréis tenido profesores y clases en las que casi nos hemos quedado dormidos, ¿no? Siempre hemos dicho que esos profesores hablaban de forma muy monótona. Bien, esto tiene que ver con la capacidad que tenemos de hacer inflexiones, de jugar con nuestra entonación y de jugar con los decibelios con los que hablamos. A menor entonación, a menor número de decibelios u horquilla de decibelios, más monótonos sonamos. A mayor entonación, es decir, si somos capaces de jugar con la entonación con la que hablamos, pues mayor va a ser esa entonación. Estudios científicos demuestran que esta última, una entonación que fonéticamente se llama entonación cantarina, es la que más consigue que captemos el interés, la atención y, por tanto, seamos capaces de influir más en las personas que nos escuchan. En este sentido, para contaros dónde nosotros hemos utilizado Machine Learning, os voy a contar que precisamente no hay estudios que determinan cuál es esa horquilla de decibelios exacta con la que podemos decir que alguien habla de forma monótona, normal o de forma cantarina. Es aquí donde nosotros utilizamos Machine Learning. La máquina lo que hace es que va recogiendo las muestras iniciales con las que entrenamos el algoritmo y después todos aquellos alumnos que han formado parte, que siguen formando parte de este simulador, y con estas muestras nuestro algoritmo va aprendiendo cuál es la norma. Va aprendiendo cuáles son los decibelios para considerar que hablamos de forma monótona o que hablamos de forma pues cantarina, es decir, con estas inflexiones. Y esto es muy interesante porque lo hace el algoritmo solo. Es capaz de ir introduciendo cada vez más datos, cada vez más muestra y definiendo quién habla monótono, quién habla con buenas inflexiones. Y me voy al tercer, yo os diría al más complejo, al Deep Learning, es inteligencia artificial, que utiliza lo que se llaman redes neuronales. Son algoritmos que nos van a permitir clasificar y relacionar grandes volúmenes de información. El ejemplo que os traigo fuera de Kiara son los chatbots.
Por ejemplo, este va muy ligado con opciones avanzadas de traducción, incluso reconocimiento del dialecto. Kiara Pro, actualmente Kiara lo que hace es que permite que un alumno entrene una soft skill que es hablar en público, algo unidireccional. Una persona habla y el resto de personas se escuchan, como por ejemplo lo que yo estoy haciendo. Yo estoy hablando y detrás de la pantalla habrá personas que me estén escuchando. Cuando lo estoy haciendo presencialmente pasa lo mismo, unidireccional. Yo hablo y el resto de personas escuchan. Pero en Kiara Pro, el futuro que estamos terminando de desarrollar, hemos metido Deep Learning. ¿En qué sentido? Estamos buscando el conseguir que a través de chatbots, en este caso nosotros estamos utilizando Watson Assistant de IBM, seamos capaces no solamente de hablar unidireccionalmente, sino que exista interacción entre los personajes, que son personas de verdad de realidad virtual, y nosotros mismos. Es decir, vamos a ser capaces de establecer conversaciones. Eso es posiblemente una de las cosas más complejas a las que nos estamos enfrentando, es Deep Learning. Bien, algo que tenemos que saber todos cuando estemos hablando de inteligencia artificial es que cualquier solución de inteligencia artificial que yo me pueda encontrar en el mercado requiere de algo muy importante, que es un entrenamiento, y me atrevo a añadir, humano. Este entrenamiento, ahora os contaré cómo lo hemos hecho nosotros en Kiara, este entrenamiento tiene que ser al inicio un proceso sencillo y tenemos que recoger datos limpios, inputs que sean limpios. Por ejemplo, nosotros lo que hicimos para empezar a entrenar al algoritmo fue recoger 1.400 muestras donde lo que medíamos concretamente era los decibelios a los que esas personas hablaban. Medíamos decibelios desde el principio de la conversación hasta el final de esa ponencia o de ese discurso. Estos datos limpios lo que hacen es conseguir un data lake brutal que tenemos que gestionar. Lo segundo, que creo que es muy importante, nosotros llevamos en el mercado desde el 2018, es que cualquier sistema, cualquier solución de inteligencia artificial tiene que tener un proceso continuo para afinar que la máquina funcione bien. Y esto nosotros lo seguimos a rajatabla. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hicimos por primera vez el algoritmo, lo entrenamos, os puedo asegurar que la fase de QA duró como 4 meses, no todo sale bien a la primera. Lo que hacemos, tanto en esa fase de QA como cada 2 meses repetimos este proceso, es confirmar, comprobar que no está fallando el algoritmo, que está bien afinado, que no está diciendo, que no está sacando outputs que no deben salir de determinados inputs. Nosotros eso es lo que estamos haciendo. La verdad es que hasta ahora el afine que hemos tenido que hacer ha sido mínimo, pero es absolutamente necesario que sea constante y continuo esa parte de afinar, sobre todo para que la herramienta autoaprenda con el uso. Al final, el aprendizaje asistido y supervisado por seres humanos, evidentemente, es lo más adecuado cuando estamos generando una solución de inteligencia artificial. ¿Qué tipo de humanos tienen que hacer este afinamiento? ¿Tienen que hacer este proceso continuo de ver que la solución funciona? Siempre expertos. Bien, aquí quería contaros un ejemplo para terminar de entender la diferencia en cómo aprendemos los seres humanos y cómo aprenden los sistemas de inteligencia artificial, es decir, cómo aprenden las computadoras, cómo aprenden las máquinas. Y es curioso, pero exactamente igual que pasa entre las comparativas de los estudios científicos entre seres humanos y monos, la primera fase, en este caso, lo que nos encontramos es que el ser humano aprende muchísimo más fácil. Igual que le pasa al mono con respecto a los niños. ¿Qué significa esto? Todos aquellos que tengáis un niño cerca, de 2, 3 años, un sobrino, un hijo, os daréis cuenta que una vez que el niño ha visto un perro, por segunda, tercera, cuarta vez, es capaz de saber que eso que está viendo es un perro. Además, aunque se lo enseñemos en diferentes registros, puede verlo en dibujos animados, puede verlo al natural, es decir, en real, o puede verlo en fotografía, pero el niño rápidamente aprende a identificar y clasificar ese objeto, ese estímulo, ese input como un perro. Sin embargo, en inteligencia artificial no pasa eso. Para nosotros hacer algo tan sencillo como es la clasificación, como las fotos que veis aquí, de si lo que estoy viendo es un perro o es un gato, un sistema de inteligencia artificial necesita un aprendizaje de miles de muestras. Miles de muestras que le vamos a meter a ese sistema de aprendizaje diciéndole cuál es el input y diciéndole cuál es el output que esperamos de él. Es así como aprende. Fijaros, en este mismo momento
la inteligencia artificial aprende mucho más lenta que el ser humano, pero sí que es cierto que pasado este primer nivel, digamos, de sistema o red neuronal, la capacidad de aprendizaje del ser humano tiene ciertas limitaciones respecto a las que tiene una máquina. ¿Cómo vamos a poder aplicar? ¿Cómo aplicamos esto de la inteligencia artificial? En este caso, en educación. Yo siempre, y yo creo que este es el éxito, y os animo a todos vosotros porque al final creo que el conocimiento tecnológico es absolutamente necesario para crear un producto, una startup o una solución de éxito, pero tan necesario como eso es saber que tengo un propósito, que quiero corregir, gestionar o mejorar algo, y es igual de importante que conocer cómo se hace código, conocer qué es lo que quiero mejorar. Para mí hay 3 pasos fundamentales. Lo primero que tenemos que hacer es pensar, buscar, mejor dicho, cuáles son los procesos humanos convertibles en patrones. Es decir, ¿qué hace un humano que podamos hacer en patrones? Lo hagamos donde lo hagamos. En este caso, para nosotros, el patrón humano era el feedback, es decir, la devolución de información procesada que el formador o el coach o el mentor de voz era capaz de darle a otra persona. Ese es el proceso en concreto. El análisis, luego vamos a ver que se divide en subprocesos, el análisis de un proceso concreto que a priori pensamos que se puede convertir en patrón. Una vez que el ser humano vemos que esos patrones que hace el ser humano se pueden convertir en patrones, vemos a ver si la máquina es capaz de detectar e identificarlos. El segundo paso es identificar cuáles son las unidades de medición y si son objetivas. En este sentido, yo os animo a que busquéis unidades estándares. Nosotros encontramos, por ejemplo, decibelios, encontramos tiempo, palabras por minuto, hercios, repetición de palabras, incluso categorización. Pero además hay una parte que no es puramente objetiva y es que tienen que existir expertos que entrenen en esos aspectos que son aspectos objetivos. Por ejemplo, si estamos hablando de que una persona puede repetir constantemente en un discurso la palabra vale, es decir, tiene una muletilla, ¿cuántas veces tiene que repetir la palabra vale esa persona para que sea percibida por un experto como una muletilla o como una coletilla? Ese es el segundo aspecto que quiero transmitiros con esa parte de identificación de unidades de medición objetivas. Y hay un tercer aspecto que para mí es absolutamente importante. Os digo cuáles son las que nosotros estamos utilizando y es que tenemos que definir cuáles son los sensores y los sistemas de medición que voy a utilizar para medir esas unidades de medición objetivas, para generar esos patrones que me van a permitir que la máquina sea capaz de hacer los procesos que hace el humano. Nosotros, en nuestro caso, tiramos de sensores y sistemas tanto externos como internos. Por ejemplo, nosotros contamos con APIs de reconocimiento de voz externas, con APIs de conversión de speech to text. También contamos con desarrollos propios internos de detección de decibelios y hercios, antes os comentaba, la parte de descomposición del sonido. Contamos también con detección y elaboración de mapas de calor para identificar dónde ha estado mirando el alumno en todo momento, recoger esa data y poder generar el feedback, ese output que se convierte en un consejo concreto. Y esta última parte la voy a contar, aunque vuelve a ser otra vez futuro, Kiara Pro. Actualmente ya somos capaces de identificar y detectar zonas a través de una webcam. ¿Qué zonas? Pues en nuestro caso, ya que está aplicado a formación a la hora de hablar en público y oratoria, somos capaces de identificar determinadas zonas de la persona, es decir, caderas, hombros, codos, palmas de las manos y cada uno de los dedos. ¿Para qué nos va a servir este sistema de medición, estos sensores que estamos utilizando? Nos va a servir para transformar eso en unidades de medición objetivas. Traducido de alguna forma, nos va a servir para saber si la persona tiene gestos parásitos, si se expresa con las manos tal y como está expresándose con la boca, si está estático, si se balancea, si se mueve demasiado rápido, etc. Esa es la última parte, pero son sensores y sistemas de medición absolutamente necesarios en el algoritmo que tenemos nosotros de inteligencia artificial.
KPIs o cómo aplicamos, cómo buscamos esa segunda parte que os decía antes en los pasos, cómo encontramos esos KPIs objetivos y cómo los medimos? Pues el caso de Chiara, aquí tenemos todos los, digamos, los aspectos subjetivos transformados en KPIs que nosotros hemos definido. Nosotros somos capaces de medir la entonación. Hemos encontrado que existen patrones, vamos a buscar el segundo paso, cuál es el sistema de medición, es decir, con qué unidad de medida lo voy a medir. En nuestro caso, en entonación lo vamos a hacer de dos formas, no solamente los decibelios, sino también lo vamos a medir con los rangos de decibelios, con los rangos tonales y además con las entonaciones, las curvas, los dibujos de curvas que vamos haciendo. En ese caso lo estamos haciendo con un desarrollo propio. Medimos velocidad y ritmo. Fijaros, algo que parece tan complejo, según os lo voy contando, como es casi de sentido común, aunque es de trabajo y esfuerzo, ¿cómo vamos a medir la velocidad con la que una persona habla o el ritmo que una persona tiene? Lo vamos a medir con palabras y tiempo y vamos a analizar a través del algoritmo de inteligencia artificial cada palabra en cuánto tiempo lo está diciendo esa persona. Analizamos también el volumen e intensidad, cómo la persona es capaz de emitir mayor decibelios o menor decibelio. Fijaros, esto es interesante. Medimos la pronunciación. ¿Cómo se mide la pronunciación? Nosotros hemos intentado objetivizarlo de la siguiente forma. De cada una de las grabaciones que hace el alumno, lo convertimos en texto. Aquellas palabras que la máquina no es capaz de reconocer, ¿por qué aspectos? Pues porque, por ejemplo, diga cantao en lugar de cantado, por ejemplo, diga pa' qué en lugar de para qué, es decir, aquellas palabras que no termino. Por ejemplo, diga Sevilla en lugar de Sevilla, aquellas palabras en las que cambio una letra. Todo esto os puedo asegurar que lo hacen doctores en lingüística y doctores en fonética, pero todas esas pronunciaciones que no son admitidas como correctas y que afectan a la claridad del lenguaje son identificadas con el speech to text. Definimos por expertos, vuelvo a la segunda parte, definimos por expertos qué es considerado como un input que genera un output u otro output. Por ejemplo, medimos también coletillas y muletillas. Speech to text, palabras que no aportan valor añadido. Esto lo hacemos con doctores en lingüística. Y esas palabras, número de repetición de veces de esas palabras en función del número total de palabras que hemos utilizado. ¿Algún otro ejemplo que yo creo que puede ser más interesante? Las pausas llenas lo hacemos con la parte de descomposición del sonido. Aquellos silencios, es decir, ausencia de sonido. O, por ejemplo, cuando alargamos vocales, cuando alargamos nasales, somos capaces de identificar determinadas cosas que hace una persona a la hora de comunicarse y que no ayudan a que la comunicación sea eficiente. Y por último, ya con esto os termino de contaros el último aspecto que nosotros analizamos, es el contacto visual. ¿Cómo lo analizamos? A través, en este caso, de la realidad virtual, el giroscopio que tiene el propio móvil es capaz de detectar dónde ha estado mirando en cada momento el alumno, de tal forma que nos devuelve una sábana de datos, volvemos al data lake, una sábana de datos con todos los puntos X, Y y Z a los que el alumno ha estado mirando durante 0,5 segundos. Con toda esa data, lo que generamos son mapas de calor que nos van a decir dónde ha mantenido ese alumno el foco de la mirada. Como decíamos antes, ¿pensáis que un profesor, que un formador, que un ser humano es capaz de medir todo esto al mismo tiempo? O lo que es más interesante, que es capaz de medirlo sin margen de error. Lo bueno que tiene la inteligencia artificial es que es capaz de medir todos estos aspectos de forma precisa, rápida y al mismo tiempo. Al final, nuestra solución engloba inteligencia artificial. Os diré que un 70-80% de nuestras soluciones es inteligencia artificial, al menos su valor añadido, pero también tiene una parte de realidad virtual y una parte de descomposición del sonido y una parte de procesamiento del lenguaje natural. Al final, una solución habitualmente no lleva solamente una tecnología, suele llevar combinación de varias que consiguen esa solución al problema que habíamos generado al inicio o que habíamos detectado al inicio. En este caso, con todas estas, digamos, ramas, con todas estas nuevas tecnologías, conseguimos un People Analytics que logra que un alumno objetivamente sea capaz de mejorar desde el inicio, en este caso, de nuestro curso hasta el final de nuestro curso, utilizando al final las nuevas tecnologías, como es el caso.
Os cuento esto, os hago esta anticipación de cuáles son las 4 herramientas que utilizamos, porque la parte de realidad virtual, cuando tú encuentras un problema como en el mercado, como puede ser el que los alumnos no son capaces de aprender a hablar en público lo suficientemente bien porque no practican lo suficiente o porque la medición de cómo lo están haciendo no es exacta, no es precisa, la realidad virtual también aporta mucho valor a esa solución. Os cuento esto porque al final, cuando vemos sobre la mesa una solución, tenemos que buscar, yo os diría que literatura o las tecnologías más precisas y adecuadas, nunca matar moscas a cañonazos, que me van a ayudar a conseguir esto. Fijaros, yo tengo aquí un estudio de PricewaterhouseCoopers que realizó a primeros de este año de la efectividad de la realidad virtual unida a la inteligencia artificial a la hora de entrenar en soft skill a profesionales. Fijaros, la comparativa, lo que hizo este estudio fue comparar formación presencial versus e-learning versus v-learning. V-learning entendido como la formación que conlleva realidad virtual e inteligencia artificial. Fijaros cuáles son los datos obtenidos en ese estudio, la efectividad de la realidad virtual en el entrenamiento de soft skill. Ni más ni menos que con el entrenamiento en realidad virtual y con inteligencia artificial los alumnos obtienen un 275% más de confianza para actuar sobre lo que aprendieron. Es decir, eminentemente práctico. Se genera un transfer al puesto de trabajo 275 veces más fuerte, más grande que en la formación tradicional. Además, los alumnos aprenden 4 veces más rápido. Hoy en día que todo es súper ágil, que necesitamos aprender todo mucho más rápido, resulta que 1 hora de formación a través de nuestro simulador equivale a 4 horas de formación presencial. Además, este estudio demuestra que los alumnos están más conectados emocionalmente con el contenido de la realidad virtual, es decir, lo viven más, lo sienten más, su cerebro tiene mayor vivencia que cuando lo estamos haciendo, por ejemplo, en aula. 3.75 veces más que cuando lo hacemos en aula. Y por último, con este tipo de learning, en el que metemos inteligencia artificial y metemos realidad virtual, los alumnos están más centrados que, por ejemplo, con el e-learning, que permite distraerse porque no generamos un ambiente tan envolvente como es la realidad virtual. ¿Qué ventajas tiene, en este caso, este tipo de soluciones que combinan inteligencia artificial, en este caso con realidad virtual? Bueno, reducen el tiempo y coste económico de la formación, facilitan, como hemos dicho antes, el transfer de conocimientos al puesto de trabajo, aumentan la calidad de la formación haciéndola más objetiva y precisa, nos dan data, nos dan medición de cuánto el alumno ha mejorado, proporciona esas métricas para tomar decisiones, hacen que se genere un aprendizaje totalmente individualizado al ritmo que vaya el alumno y aumenta la huella formativa gracias a esa conexión emocional que tenemos al vivir esa esencia. Al final a mí me gustaría enseñaros qué es Kiara y después una pequeña demo, vivir en primera persona, qué es lo que vive alguien con una solución que me da una información tan importante obtenida a través de inteligencia artificial. Veámoslo. ¿Preparado para conocer la revolución en cuanto a métodos de aprendizaje? Bienvenido a Kiara, un coach virtual para mejorar las habilidades de comunicación e influencia al hablar en público. Gracias a la inteligencia artificial de última generación y tecnologías avanzadas de análisis de lenguaje natural, los alumnos podrán recibir feedback mientras entrenan sus habilidades de oratoria. Una experiencia en un entorno virtual y totalmente inmersivo, con una forma de aprender diferente a todo lo visto hasta ahora. A través de diferentes entornos de realidad virtual, el alumno podrá practicar su discurso en escenarios absolutamente realistas, viviendo múltiples situaciones que le ayudarán a potenciar su habilidad de oratoria ante públicos muy diversos y en entornos diferentes, desde auditorios de 100 personas hasta salas de reuniones. Todos ellos con personajes y situaciones reales del ámbito profesional, ante los que se practicarán desde la presentación de objetivos a nuevas ideas o productos de la compañía o departamento. Con un enfoque totalmente práctico, a lo largo de 8 módulos y 24 prácticas tan intuitivos como dinámicos, el alumno se sentirá acompañado y guiado tanto por Kiara como por los diferentes coaches que le ayudarán a través de lecciones y consejos. Kiara realiza un análisis de los parámetros de la voz, como el volumen, la velocidad o la entonación,
que el alumno presenta en su speech, para aconsejarle en base a datos exhaustivos y muy valiosos, con los que el usuario seguirá mejorando casi sin darse cuenta y de forma constante. Kiara dispone de las tecnologías más avanzadas al servicio del aprendizaje, como el control de mirada y mapas de calor, detectando los focos de visión durante la interlocución, pudiendo así corregir los puntos débiles y potenciar de esta manera la atención de los oyentes, y con ello mejorar el engagement. Kiara es el único simulador del mercado que a través de análisis del lenguaje devuelve al alumno un feedback totalmente objetivo y personalizado sobre la claridad y la positividad de su discurso, siendo capaz de identificar las coletillas y muletillas que realiza. Por medio de nuestro proceso de coaching, el alumno recibirá técnicas, trucos y planes de acción realmente efectivos que ayudarán a lograr la mejora en la capacidad de influir en la audiencia. Un sistema de analytics que asegura un aprendizaje personalizado y adaptado a las necesidades de cada alumno en cada momento. Kiara es capaz de monitorizar el grado de avance del alumno, su desarrollo y cómo éste influye en aspectos claves de la comunicación, tales como influencia y engagement. Kiara ofrece una medición real y absolutamente objetiva de la mejora que el alumno va realizando práctica tras práctica para garantizar una verdadera superación personal. Además, el usuario podrá comparar sus avances y resultados con otros alumnos y profesionales de la compañía sobre la fluidez, influencia, seguridad, credibilidad y engagement que tienen al realizar presentaciones en público. A través de las gafas de realidad virtual de Kiara y un smartphone, se podrá practicar en cualquier lugar de manera flexible y cómoda. El futuro es ahora. Bienvenido a Kiara. Be Kiara. Bueno, como habéis podido ver, al final hay una parte de experiencia inmersiva, hay una parte de coaching personalizado, pero este coaching personalizado viene de la parte de analytics. Es generado por el algoritmo de inteligencia artificial, que es realmente complejo, que hemos diseñado para analizar todos estos aspectos y convertir KPIs tan objetivos como son entonación, fluidez, medida con decibelios, medida con número de palabras por minuto, seguridad, contacto visual, en algo mucho más subjetivo, como podéis ver aquí, como es la capacidad que tenemos de influir en quien nos está escuchando. Me gustaría enseñaros una demo para que veáis cómo se genera, cómo el algoritmo genera este feedback. Para ello voy a dejar de compartir por acá y voy a empezar a compartir por aquí. Vale, necesito que me compartís, que me comentéis si estáis viendo la aplicación. Entiendo que sí. Yo voy a continuar. Quiero pensar que estáis viendo la aplicación. No, no se está viendo. Me parece que vale, hay que pues seleccionar. Dejo de compartir la pantalla, vuelvo a compartirla. Gracias. Alguien me da feedback. Ahora bien, sí, bien. ¿Verdad? Sí, sí, ahora sí. Vale, muchísimas gracias. Y se lee súper bien. Fenomenal. Bien, vamos a ver. Cuando pensamos en una solución de inteligencia artificial tenemos que pensar más allá. Es decir, la parte de inteligencia artificial es un medio para conseguir un fin, ¿verdad? Es importante que pensemos en que la parte de inteligencia artificial, aunque posiblemente en muchas ocasiones es la más importante, tenemos que pensar mucho más en a quién va dirigido la aplicación, qué problema va a solucionar. En este caso, Julieta, ¿me escucháis? ¿Julieta? Sí. Vale, es que como aquí parece que se está perdiendo el Zoom. Yo voy a continuar y quiero pensar que sí, si no, por Dios, hazme alguna señal y no sé. No, tranquila, se escucha y se ve súper bien. Vale, fenomenal. Como se estaba comentando, hay que pensar en que la inteligencia artificial es una metodología, es un método para conseguir un fin. En este caso, pues ayudar a la gente a hablar en público. En nuestro caso, captamos, es decir, el input lo captamos todo cuando el alumno está haciendo la parte de realidad virtual. Vamos a enseñaros algunos de los escenarios que tiene Kiara para que veáis qué es la experiencia que vive el alumno y qué nos permite en esa experiencia recoger toda la data que luego nuestro algoritmo va a analizar y con ese análisis nos va a devolver unos outputs que simplemente la herramienta va a procesar. Bien, me voy a poner las gafas. Si veis un poquito de movimiento en esto es porque estoy metiendo el móvil.
Me voy a poner las gafas. Os voy a contar un poco qué es lo que estoy viendo. Evidentemente, al ponerme las gafas de realidad virtual, yo estoy viviendo esta experiencia en un entorno 360. No veo dos pantallas como podréis estar viendo vosotros, sino que estoy dentro de esta sala. Lo primero que voy a hacer es comenzar mi experiencia y ver cómo el algoritmo ya en esta primera parte me da un feedback. Adelante, te estaba esperando. Controla el tiempo transcurrido. Mira el reloj. Reduce las pausas largas. Prepara bien tu práctica. Distribuye tu mirada por todas las zonas de la sala. ¿Estás preparado o preparada? ¿Comenzamos? Al final estos consejos vienen derivados de un algoritmo pedagógico que lo que ha hecho ha sido seleccionar de todo el feedback que Kiara le ha dado al último alumno las 3 cosas que son prioritarias para ese alumno. ¿Cómo sabe cuáles son las 3 cosas prioritarias o de mayor, digamos, como mayor área de mejora tiene ese alumno? Sencillo, exactamente igual que os contaba antes que gracias al Machine Learning somos capaces de recomendar un producto determinado a un usuario concreto, como puede hacer Amazon, por ejemplo, Kiara lo que hace es exactamente lo mismo. En función de las características de la persona, en este caso del alumno, de sus análisis anteriores, de las presentaciones y ponencias que ha hecho anteriormente, es capaz de conocer cuáles son las áreas de mejora, aunque haga muchas cosas mal, pero es capaz de priorizar cuáles son las más críticas para esa persona. Vamos a comenzar la experiencia porque yo creo que esta parte es chulísima. Vamos a ver que lo que hace esta parte de realidad virtual es situarnos delante de personas en escenarios donde ya la parte de inteligencia artificial está recogiendo la data. Está recogiendo que yo estoy mirando X tiempo a la persona que está en el fondo, el de la corbata roja. Está recogiendo que miro al reloj. Está recogiendo lo que yo estoy diciendo. Está recogiendo que cambio mi mirada. Fijaros, toda esta data, todo lo que yo estoy haciendo como alumno de Kiara a la hora de utilizar el simulador, lo está recogiendo. Recoge cuando miro fuera de la zona de las personas, recoge cuando miro, por ejemplo, a una presentación. Evidentemente ya está midiendo qué estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, cuándo lo estoy diciendo, dónde estoy mirando, etcétera. Si os fijáis, al final es una situación en la que yo me siento de verdad, realmente delante de personas. Nuestro simulador tiene un grado de inmersión del 97%, me permite además pequeñas interacciones para hacerlo más real, como pasar slides, etcétera. Me permite mirar el tiempo y en este caso voy a salir de este que es uno de los 24 escenarios. Todo esto que yo acabo de hacer durante 1 minuto 19 segundos lo hemos recogido como input para poder analizarlo. Velocidad, entonación, hercios, palabras por minuto, silencios y el contacto visual incluso. Voy a salir de la sala y vamos a ver. En este caso, me dice ya puedo quitarme las gafas, me voy a meter en otro usuario porque os voy a enseñar lo que los clientes entienden que parece magia y al final no es ni más ni menos que recogida de información a través de inteligencia artificial, procesado de esa información y devolución de un output validado por expertos. Como os comentaba antes, es un proceso que puede hacer un ser humano y que replica, en este caso, una máquina. El feedback que yo os voy a enseñar es un feedback que sale automáticamente, es decir, no existe un humano por detrás que lo esté vigilando, que lo esté validando o que lo esté verificando. ¿Cómo recibe el alumno este feedback? Pues como os voy a mostrar aquí, hay una parte que es puramente cuantitativa, es decir, Kiara, a través del algoritmo, es capaz de elegir entre más de 200.000 combinaciones posibles el feedback exacto que le tiene que dar al alumno en función de cómo acaba de realizar su práctica. Ahora le vamos a dar al play para escuchar un poco cómo algo humano pasa por la máquina, en este caso por la inteligencia artificial, y termina siendo nuevamente humano, es decir, parece un ser humano que me va a decir cómo lo he hecho, cómo he hecho mi última práctica, mi última presentación y qué debo hacer para mejorarla, con consejos y tips exactamente iguales, pero medidos objetivamente de cómo me lo daría una persona. Antes de darle al play, quiero enseñaros que además
de cada presentación que un alumno hace, recordáis que os estaba diciendo que coge todos los puntos, una sábana de datos de donde el alumno ha estado mirando, para generar este output, que es un mapa de calor que me permite ver, como podéis ver en rojo, aquellas zonas o lugares donde este alumno ha mirado más tiempo en esta sala. De tal forma que hacemos consciente al alumno, gracias a la inteligencia artificial, de dónde ha estado mirando la mayor parte del tiempo. Este tipo de sistemas de mapas de calor se utiliza mucho, por ejemplo, lo conoceréis, para saber dónde posicionar en e-commerce determinados botones, los colores, etc. Es más, sabéis que incluso en marketing digital, dependiendo de dónde quieras poner tu anuncio, tiene un mayor o menor coste porque sabemos ya dónde mira la persona. Somos ya capaces de medirlo. Un poco más abajo me va a decir también cuáles son las coletillas y muletillas que más repito. Pero vamos a escuchar un poco, no lo voy a poner todo para no aburrir a la audiencia, vamos a escuchar un poco de ese feedback que me va a dar Kiara, generado por el algoritmo y que parece totalmente humano, de una práctica que ha hecho un alumno. Un volumen por debajo de la intensidad habitual de conversación provoca que a la audiencia le cueste comprender el mensaje que pretendes transmitir. A lo largo del último speech, tu volumen ha estado un poco por debajo del nivel de volumen que tus oyentes necesitan para poder oír tus palabras. Las personas que se encuentran más cercanas a ti te escucharán sin esfuerzo, pero a aquellas que no estén a tu lado les costará el mantener la atención al no poder oír todas tus palabras. Es importante que realices un esfuerzo elevando el volumen de tu discurso para que en tu siguiente presentación llegues a todo el colectivo. Elevar tu cabeza y estirar ligeramente tu cuello proyectará tu voz y hará que tu volumen incremente. En la última práctica, tu expresividad ha sido estable y constante. Cuando pretendes, además de comunicar un mensaje e influir en la audiencia, obtienes mejores resultados si consigues una mayor inflexión en tu discurso. En las próximas presentaciones, podrías hacer un esfuerzo hacia la mejora en la variación de tu entonación. Puedes ayudarte intercalando frases interrogativas o incluso marcando en un tono superior las 2 o 3 ideas clave de tu speech. Respecto a la velocidad con la que has realizado esta presentación, decirte que el ritmo ha sido perfecto. Cuando mantienes este ritmo en tus discursos, es sumamente sencillo que el oyente pueda llegar a comprender lo que quieres decir. Le estás dando tiempo para escuchar, atender y comprender lo que quieres transmitirle. Sigue manteniendo la velocidad en tus próximas prácticas y lograrás transmitir fluidez y seguridad en tu speech. Bueno, voy a pararlo un poco porque van casi 1 minuto y medio y el feedback suele durar como 7 minutos. Al final, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos generado un input que mide la máquina, que mide el algoritmo, la inteligencia artificial, y esto genera un output que ayuda a mejorar a la persona. No solamente le damos este feedback, digamos, más cualitativo, sino que cuando un alumno termina, al final las métricas son lo mejor que puede conseguir ese alumno y, evidentemente, quien contrata para que ese alumno mejore. En este caso, bueno, como sabéis, si no se mide no se puede mejorar. Lo que hacemos es ir midiendo módulo a módulo, dándole la data al alumno para hacerle consciente de cuál es la puntuación de desarrollo que tiene en cada una de los bloques que analizamos. Si os fijáis aquí, podemos ver el desarrollo que el alumno tiene, pues en entonación, en velocidad, en positividad, en silencios, y además, si bajamos un poco más, un alumno, incluso recursos humanos, va a ser capaz de ver cuál ha sido esa mejora medida de forma objetiva, en este caso, en aspectos tan subjetivos como son las skills de fluidez y seguridad, que en este caso es 2 de las skills donde este alumno mejora del módulo 1 al módulo 2. Por último, si bajo un poquito, siempre es bueno tener una comparativa de cómo empiezo y cómo avanzo. Eso yo creo que en inteligencia artificial es clave, el tener una data para ver la evolución. En este caso, podemos ver que este alumno ha mejorado un 4,2%. Incluso nosotros hemos añadido una parte comparativa, porque tener data organizada hoy en día es más valioso que simplemente tener data. Dicho esto, voy a dejar de compartir la pantalla y me vuelvo a mi presentación. Voy a proyectarla. Supongo que ya la estáis viendo. Y bueno, con esto daros las gracias a todos los que habéis participado. Me he quedado 5 minutitos corta por si, bueno, si alguien tiene alguna pregunta.
Y deciros que al final la inteligencia artificial lleva con nosotros décadas, lo que pasa que ahora parece que está siendo mucho más conocida y por eso de moda, pero al final es una herramienta para conseguir un fin. Y en este caso el fin tiene que tener un propósito. Mi consejo es que cuando penséis en poder aplicar la inteligencia artificial, siempre penséis por detrás que tiene que haber un propósito, es decir, un pain en el mercado al que realmente aplicar esta tecnología o cualquier otra le sirva para mejorar. Muchas gracias a todos. Bueno, genial, genial, Soraya, encantada de escucharte siempre. Hay una preguntita que nos dejaron acá en el chat. Carlos nos dice, ¿cómo se contempla el uso de las manos en el entorno de realidad virtual? ¿Quizá a través de algún mando o cómo lo manejan ese tema? Vale, os he contado que iba a ser... Esto es top secret, ¿eh? Esto, menos mal que estamos entre nosotros tres, Carlos, tú y yo. A ver, Chiara Pro saldrá al mercado posiblemente a primeros del próximo año. Nosotros no tenemos ningún tipo de budget, ningún tipo de hardware para detectarlo. Sí que me consta que existen mandos y que existen guantes. Hay una empresa, una startup que hace como en el 2016 estaba desarrollando unos guantes que eran capaces de ser detectados para ver cuáles eran los movimientos de las personas. Yo te voy a dar una pequeña pista nuestra. Nosotros no necesitamos ningún tipo de mando. Ya hemos sido capaces de desarrollarlo solo con la videocámara, solo con la webcam, es capaz de identificar la parte superior de la persona para identificar los puntos que os comentaba antes, que son la cintura, los hombros, los codos, la palma y los dedos. No hace falta ningún tipo de mando ni de guantes. Si buscas un poquito de bibliografía, sobre todo China, porque los desarrollos más potentes que hay actualmente son en China, te voy dando las pistas de por dónde van los tiros, ¿vale? Es desarrollo propio lo que hemos hecho, no lleva ningún tipo de mando ni de guante ni nada que tenga el alumno que ponerse para identificarlo. Bueno, buenísimo. No sé si hay alguna pregunta más. Aquí, bueno, hay muchas en YouTube que también estamos transmitiendo en directo por ahí. Hay mucha gente que nos agradece por la ponencia y mucha gente de México nos está viendo. Así que mira, llamativo. Felipe nos dice, yo no tengo preguntas, solo felicitar a Soraya y a Chiara por tremenda genialidad. Bueno, si quieres dejar algún enlace de Chiara o tuyo de LinkedIn o para que sigan a Chiara y estén atentas con las novedades, porque por al final supuesto. es una empresa que se ha lanzado, ya me dirás vos, pero no sé si el año pasado, no quiero meter la pata, pero a ver, lo comparto yo aquí. Lo cierto es que ahora lanzamos el producto en el 2018. Pero sí que es cierto que está siendo arrollador por el éxito que estamos teniendo y estamos entrando, bueno, os comentaba antes, desde el 18 hasta acá, estamos ya en 17 países. Claro, por eso. Entonces, para seguirle de cerca los pasos a Chiara, que después, nada, lo vamos a tener que ver por la tele, a las noticias. Así que bueno, pienso que podemos cerrar aquí por hoy. Ya son casi las 8 de la noche. Muchísimas gracias, Soraya. Un placer escucharte y se habrán dado cuenta que ella ha practicado mucho, por lo cual es un excelente ponente. Chiara sirve, chicos. Es testimonio. Así que bueno, muchas gracias y hasta